Buenos días, bienvenidos a su programa de Derecho Internacional. El día de hoy, como cada semana, tendremos algunos invitados que vendrán a hablarnos de temas de suma importancia para aquellos que están interesados en el derecho internacional. El tema que venimos a presentar el día de hoy es el famoso investment, un tema que ha generado muchísimas dudas y del cual surgen problemas jurídicos muy importantes sobre los cuales trataremos de dejar durante el programa de hoy algunos puntos claros. Los puntos que trataremos de dejar claros durante este programa serán los antecedentes del derecho internacional de inversión, las ventajas, las desventajas y los retos jurídicos. Para ello tendremos cuatro invitados: María Paula Castellanos, Jaime Ayala, Camilo Ramírez y José María Vivas. Ellos a lo largo del programa nos irán dando algunas puntadas muy especiales para entender este tema. En primer lugar, y para que generemos un panorama y tengamos un plano sobre el cual abordar este tema, quisiera hablarles un poco sobre los antecedentes del derecho internacional de inversión. Cuando hablamos de inversión, tenemos en cuenta que tiene alguna incidencia económica, que tal vez esa incidencia económica puede repercutir en la parte política, cultural, en fin, en muchos aspectos dentro de la sociedad y en muchísimos países. Pero no tenemos muy claro qué es lo que debemos entender por inversión. Pues bien, este tema cobra muchísima relevancia hoy en día, pero es importante tener claro que varios problemas y disputas han tenido no solamente entre los estados, sino entre los inversionistas extranjeros que llegan a un país a generar algunos tipos de rendimientos económicos o a proponer algún tipo de política económica que tenga incidencia. Entonces, ¿por qué surge la inversión? Cuando hablamos de inversión, hablamos también que existen tres tipos de estados: los estados desarrollados, los estados subdesarrollados y los estados en vía de desarrollo. La pregunta aquí sería como estos estados que tienen una capacidad de inversión o económica superior a la de otros estados, ¿cuál es su interés en invertir en otros estados? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué le garantiza a esos estados que sí cuentan con un dominio económico que pueden generar rendimientos en un estado que no lo tiene y que aún así se le van a generar algunas garantías jurídicas y procesales respecto de esta inversión que desean hacer? Entonces, de ahí es donde surge, digamos, la gran problemática para el derecho internacional sobre la inversión, y lo que se pretende además es no solamente generar una política económica de apoyo entre estados para un progreso, sino que además lo que se pretende es generarle confianza al inversionista, aquel que tiene un poder adquisitivo importante y que puede ayudar al progreso de una sociedad determinada, para que lo haga y tenga una garantía jurídica en cuanto a los posibles conflictos que se puedan llegar a presentar o a las posibles disputas. Digamos que esta posibilidad de disputas nos abre un panorama muy grande, y es cuál es el mecanismo o cuál es el medio idóneo para que este inversionista tenga la seguridad de poder resolver un posible conflicto en otro estado. Aquí es donde el derecho internacional juega un rol muy importante y se llega a la conclusión que es necesario generar un centro como el que nosotros conocemos actualmente, el CIADI, donde se resuelvan conflictos, donde se conforme un tribunal de arbitramiento y allí se puedan llevar aquellas disputas que no solamente sean entre los estados propiamente dichos, sino que un inversionista nacional que haga parte del convenio pueda acudir a este centro y resolver los posibles conflictos que surjan respecto a la inversión. Ahora, tenemos claro que ha sido un problema o hay una coyuntura específica respecto de qué debemos entender por inversión. Pues bien, sobre esto hay varios temas. Podemos hablar que existen los BIT, que existen los tratados internacionales y que además existe el espíritu del contratante. Todos estos temas van a ser resueltos por los invitados del día de hoy y ellos nos van a aclarar un poco este panorama general. Ahora, para ponernos en contexto con un tema que de pronto puede ser conocido para todos, es importante hablar de la problemática actual argentina. En Argentina, el Estado argentino se vio muy afectado con la crisis asiática del 98. Esa crisis asiática hizo que la economía argentina cayera de forma progresiva a un punto que era casi imposible recuperarse.
Esto era un tema complicado porque sabemos que es un país latino, pero también sabemos que es un país que tiene una importancia económica y que es interés de otros estados invertir en él. Es la razón por la que potencias mundiales como Estados Unidos decidieron hacer una inyección de capital y producir empleos y producir otro tipo de fuentes económicas que ayudarán a resurgir este país en cuanto a su política interna o en cuanto a su economía doméstica. El hecho de que hubiese tanta inversión generaba también, a su vez, muchísimas problemáticas jurídicas. Es por eso que es importante que resaltemos, en primer lugar, qué es un BIT y cuál es la repercusión que puede llegar a tener en cuanto al derecho internacional. También debemos hablar sobre qué son los FTA y cuál es la diferencia entre un BIT. Ahora, estas preguntas quisiera hacérselas a nuestros expertos de forma puntual, así que se los iré presentando a cada uno y a su vez las preguntas que pretendo hacerles. Gracias. Bien, ahora tenemos a nuestros invitados y especialistas Camilo y José María que nos van a hablar de qué es el CIADI, cuáles son sus ventajas y bueno, entre otros datos con los que ellos cuentan que van a ser muy importantes para desarrollar este tema. Hola Camila, mi nombre es José María Vivas y soy especialista en Derecho Internacional y estoy con mi colega Camilo Ramírez, especialista también en el tema. Bueno, primero que todo te queremos explicar un poco qué es el ICSID. El ICSID surge para unir los países que quieren invertir alrededor del mundo, sin fronteras. Entonces, nace esta nueva idea que es una agrupación de países que se quiere reunir para invertir y necesitan de seguridad jurídica. Es por esto que se crea este tribunal para enfrentar estos litigios de gente que va a invertir en otros países. Y se ha generado mucho que en países en vías de desarrollo están manejando este tema, como lo va a explicar Camilo. Bueno, José, también es importante mencionar que el ICSID es un tribunal de arbitramiento especializado para las disputas que surjan a raíz de la inversión. Entonces, tenemos que tener en cuenta que uno de los motivos o factores más importantes en la economía de un país en desarrollo es la inversión extranjera. Es por esto que se ha creado un tribunal para que esos inversionistas tengan seguridad y una garantía para proteger sus inversiones. Entonces, a continuación vamos a pasar a ver algunas de las más grandes ventajas que tienen estos tribunales de arbitramiento. Claro que sí, Camilo. Para empezar con una de esas ventajas podemos decir que este es un tribunal totalmente independiente, por lo que se puede ver su objetividad en el momento de resolver conflictos. Además de eso, podemos ver que también cualquier persona puede acudir a este tribunal. Uno de los grandes problemas del derecho internacional es que solo las disputas se resolvían entre países. Ahora podemos ver que un inversionista puede ir a resolver sus disputas. Entonces esto genera un sistema más incluyente para todos y pues vuelve y retoma en el punto de la seguridad jurídica en el momento en que yo quiera ir a invertir a otro país. Bueno, sí, también tenemos que tener en cuenta que otra de las grandes ventajas que tiene este tribunal es que nos permite tener una grande agrupación de normas de derecho internacional, lo que le da a los inversionistas mayor seguridad, pues no simplemente se están aplicando las normas de derecho local del país en el cual se está desarrollando la inversión, sino que nos permite articular todo el sistema normativo de derecho internacional general y aplicarlo en el sentido de protección al inversionista. Además de esto, por último, tenemos que los inversionistas también tienen la capacidad de que las disputas que se llevan al tribunal no son objeto de ser debatidas posteriormente de que se fallen. Es decir, que si un Estado sale el fallo en contra de ellos, no tiene la posibilidad de reclamar este fallo. Bueno, Camila, esto es nuestro acercamiento al tema. Bienvenidos a nuestros expertos Jaime y María Paula. Dos preguntas puntuales tenemos para ustedes a que nos ayuden a llegar a una conclusión de investment. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿qué es un BIT y cuál es su importancia en el derecho internacional de inversión? La segunda pregunta que tengo para ustedes es acerca de los FTA como alternativa, ¿cuál es su relevancia y qué diferencia tienen con un BIT? Claro que sí, Camila.
Me presento, mi nombre es María Paula Castellanos y con respecto a este tema que estamos tratando hoy, quiero mencionar que estoy completamente de acuerdo con la existencia de los FTAs por la eficacia y la eficiencia que han traído a los modelos y a los tratados que a veces se dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primera medida me gustaría aclarar algo, y es que a diferencia de los BITs, lo que traen los FTAs es que van un paso más adelante en la medida en la que no solamente tratan el tema de la inversión, sino que además tratan los temas que lo rodean, como puede ser la propiedad intelectual, las inversiones, las políticas de competencia, los servicios financieros, entre muchos otros temas que rodean este tema. Entonces, los FTAs traen un montón de beneficios, como pueden ser, digamos que en primera medida, el tema de las barreras. Entonces, lo que pasa, los FTAs traen consigo no solamente, digamos que, beneficios que están relacionados con la economía, sino que además traen beneficios que están relacionados con muchas otras cosas. Cuando yo hablo de barreras, hablo, por ejemplo, del tema de las barreras arancelarias. Se rompen las barreras arancelarias y permiten que el FTA cumpla precisamente su función. En segunda medida está la competitividad entre las empresas. Entonces, los FTAs contribuyen a que incrementen la competitividad entre las empresas en la medida en la que hay mayor correlación, en la medida en la que hay mayor correlación entre estas. En una tercera medida está la inversión extranjera. Algo que nos llama mucho la atención es que, digamos que se incrementa el flujo de la inversión extranjera. Bueno, Camila, con respecto a este litigio que es muy interesante entre Aguas de Barcelona y el gobierno argentino, tengo que aclarar en un primer plano de que, por mi parte, o el análisis que le hago de derecho internacional, se ve que el CIADI actuó de manera proteccionista en sentido de que protegió demasiado al inversionista, ¿cierto? Pero dejó de lado algo muy importante, que fue el hecho de por qué Argentina tuvo que hacer ese tipo de políticas de bloqueos o de congelación de precios o de tarifas, porque era ineficiente continuar haciendo eso o continuar aumentando el precio, en el sentido de que no tenía acceso las comunidades más vulnerables. Entonces, eso es lo que le faltó ver al CIADI, el hecho de el valor o el sentido colectivo que es los servicios públicos, y que, obvio, el inversionista tiene razón en el sentido de que lo que busca generar es rentabilidad, pero va primero el interés general que el particular. Entonces, el CIADI actuó de una manera muy peculiar, una manera obviamente muy proteccionista hacia favor del inversionista, pero dejó de lado algo muy importante, que fue la protección del individuo, del argentino común y corriente que no tenía acceso en ese tiempo o si le subían las tasas no iba a tener acceso a el servicio público. Claro que sí, Camila. Para nosotros también resulta fundamental exponer las razones por las cuales la jurisdicción del CIADI tiene ciertas desventajas bien interesantes. Entonces, en primera medida, una es la confidencialidad. Lo que sucede es que todos los temas que se tratan en el CIADI son de naturaleza pública. Por esto es que, digamos, el tema de secretos empresariales, digamos que no tienen la protección que se quisiera, precisamente por esto, porque no hay una confidencialidad o una protección a aquellos temas que se quisieran proteger. Digamos, también como hablando de la protección del inversionista, la falta de unificación de los laudos que sucede en el CIADI se puede generalizar en una falta o en una inseguridad jurídica, tanto para los estados partes del CIADI como para los inversionistas de esos estados. En ese sentido, varias sentencias o los tribunales de arbitramiento que se han constituido bajo la jurisdicción del CIADI han fallado de manera distinta, y eso no genera unidad. Yo creo que también, por otro lado, una de las desventajas es el tema de los costos. Si bien estos son temas en los que se manejan grandes inversiones, son temas en los que se manejan litigios de costos muy altos. Por lo tanto, no todo el mundo va a tener un acceso a un litigio con estos costos tan altos, porque el CIADI maneja precisamente procesos en donde los litigios son muy altos. Y la idea siempre ha sido como unos inversionistas que tengan altos niveles de inversión, no cualquier tipo de inversionista. Eso es un poco elitista para mi gusto. Gracias a todos por sus respuestas. Qué tema tan interesante. Y por último quisiera pedirles que cada uno nos planteara un reto puntual para el derecho internacional de inversión. Claro que sí, Camila. Si bien muchos de nosotros tenemos posiciones completamente diferentes, también estamos de acuerdo en que el CIADI tiene grandes retos, y uno de sus grandes retos es el tema de la unificación.
Sí, como decía María Paula, el tema de la unificación es un tema muy importante en el sentido de que el papel del CIADI y hoy en día que la globalización no tiene el mismo significado o el mismo papel que tenía antes, ahora la globalización tiene un papel antagónico y los estados están tendiendo es a cerrarse. Por ejemplo, el caso del Brexit, yo creo que los ingleses tienen algo y es que se cerraron mucho en su economía. Entonces, digamos que uno de los grandes papeles o de los roles más importantes del CIAE es conseguir que los países tengan como una unificación o una armonización entre ellos para que este tipo de ejemplos como los del Brexit pues no se presente más. Y más el hecho de del juego de egos que presenta Ujú. este tipo de cerramientos por parte de los estados. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, Gracias, Camila. Camila, por invitarnos. Espero que estés muy bien. Hasta luego. Jaime, María Paula, José, Camilo, mil gracias por su colaboración, por los aportes que nos dieron en el programa de hoy. Espero que nos podamos ver pronto en otra oportunidad y siempre serán bienvenidos a este su programa.